Bueno, bienvenidas queridas amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de la confrontación en la búsqueda de la candidatura presidencial del Partido Demócrata para oponerse a el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y para hablar de esa materia tan interesante y tan movida, hemos invitado a un activista venezolano norteamericano del Partido Demócrata del Estado de la Florida, el licenciado profesor universitario Abel Ibarra. Bienvenido. ¿Cómo anda? Bueno, aquí estamos, chicos. Yo lo que quiero es que me cuente cómo está la cuestión de la contienda en el Partido Demócrata, porque ya se quedó reducido a dos candidatos, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders. Se dice que uno representa una posición, digamos, más inclinada hacia la izquierda y otro representa una posición más moderada. También ha resultado muy interesante la presencia en esta contienda de un outsider que llegó a animar muchísimo este proceso electoral, que fue el ex alcalde de Nueva York y empresario muy exitoso, Mike Bloomberg. ¿Cómo ves la cuestión? Bueno, mira, yo comencé a participar en este proceso apoyando a Bloomberg. ¿Ah, sí? Sí, por múltiples razones. Bloomberg no solamente porque es un hombre exitoso, un empresario exitoso que ya ha tenido una experiencia como alcalde, sino que es de los pocos candidatos que tuvo un programa de gobierno. ¿Ah, sí? Es decir, estructuró un conjunto de ideas que fueron probadas cuando fue alcalde de Nueva York para ser aplicadas a nivel nacional. Por ejemplo, uno de los problemas más álgidos que tiene el país es el asunto del costo de las medicinas. Claro. Sí, todo el mundo dice que las medicinas, de una manera inaudita, porque esto es un país productor de medicinas, las medicinas son más caras en Estados Unidos que en el resto del mundo. Bueno, y el problema que había con eso es que Sanders ha hecho una proposición demagógica. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Bueno, que es rebajarle el precio a toche y moche a las medicinas hasta llegar al casi no costo. Y entonces él compara la medicina con las de Canadá, con el proceso que hay en Canadá, pero esto no es más que demagogia, porque no hay fondos necesarios para poder subsidiar a las medicinas con la precisión que él lo hace. Bloomberg, ¿qué hizo? Hizo una proposición mucho más sensata y racional. ¿En qué consistía? En dejarle, en promover que los empleados del Medicare, que el Medicare como institución negociara directamente con las empresas fabricantes de medicinas para lograr precios más razonables para la gente. Esto tiene sentido, porque no se trata de hacer una proposición demagógica en la cual las medicinas van a ser gratis. Como por ejemplo la otra proposición bien demagógica que hizo Sanders, que era que iba a condonar las deudas de todos los estudiantes que habían adquirido préstamos del Estado. Esto es imposible de realizar, e incluso un amigo muy querido nuestro, Leopoldo Martínez, que hoy está en el comando de campaña de Biden, explicó cómo esto era inviable, porque el hueco fiscal que habría en el presupuesto norteamericano sería inmanejable. Bueno, Mr. Bloomberg también proponía, por ejemplo, el combate contra el combate contra el cambio climático, que el efecto invernadero realmente está creando estragos en el ambiente en el mundo. ¿Y qué proponía? Hay políticos norteamericanos que se niegan a creer que el cambio climático es verdad y está produciendo una destrucción peligrosísima de la naturaleza. Bueno, la proposición de Bloomberg se basaba en su experiencia como alcalde. Él logró reducir en un 40% la emisión de gases de carbono en el estado de Nueva York, lo cual no es poca cosa. Y sobre todo porque el efecto invernadero tiene mucho que ver con el desalojo o la emisión de gases tóxicos que terminan incrementando ese efecto invernadero. Bueno, lo cierto es que a mí me pareció que las proposiciones de Bloomberg eran viables. No solamente viables, sino que le dieron respuesta
a algo a lo cual el Partido Demócrata no le había dado respuesta. Bueno, estamos conversando con Abel Ibarra aquí en bienvenidosvenezolanos.com desde los estudios de la Florida Global University en este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Abel Ibarra nos está hablando de por qué sus simpatías hasta ahora con el exalcalde y empresario Bloomberg dentro de la contienda dentro del Partido Demócrata. Ahora, bueno, ahora quedan dos candidatos, a ver, el vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. ¿Cómo se va a desenvolver eso? Bueno, yo creo que el señor Biden tiene que tomar algunos argumentos de los cuales expuso, que fueron expuestos por Mr. Bloomberg para pelear en contra de las proposiciones demagógicas de Sanders. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido uno de los problemas que ha habido con el Partido Demócrata? Que no ha sabido estructurar una respuesta a la acusación que se nos hace de socialistas. Eso es una cuestión muy importante, porque creo que una fortaleza del discurso del presidente Trump contra los demócratas es acorralar a los demócratas con el argumento, con la etiqueta de socialistas. Y los demócratas no hemos sabido responder contundentemente a esa acusación. ¿Cómo se debe responder? Bueno, para empezar, que aquí nadie sabe lo que es socialismo. En principio, Mr. Sanders inventó algo también demagógico cuando dice que él es un socialista democrático. Bueno, no existe socialismo democrático. Es un oxímoron, ¿no? Es un oxímoron. Donde ha habido socialismo ha sido un sistema absolutamente autocrático que ha acabado con la división de los poderes, que ha acabado con las libertades individuales, que ha acabado con la libertad de prensa, ha acabado con todas las libertades que son el fundamento de la democracia. Sí, además en un artículo yo dije recientemente que el gran drama del socialismo es que la palabra se la robaron los comunistas. Entonces es una palabra absolutamente desprestigiada. El que se identifica como socialista ya automáticamente lo identifican como comunista, porque fíjate tú, la Unión Soviética no se llamaba Unión de República Comunista Soviética, sino Unión de República Socialista Soviética. Cuba es República Socialista de Cuba, no República Comunista de Cuba. O sea, esa confusión entre comunismo y socialismo es muy dañina para el que se quiere identificar como socialista. No, lo que pasa es que se habla de que el comunismo es la etapa posterior del desarrollo del socialismo. Pero ¿qué es lo que es el socialismo? Aquí nadie sabe lo que es el socialismo. Por eso es que Sanders engaña a la gente diciendo que es que él cree en el socialismo escandinavo. Ya te voy a decir. Lo que hay en los países nórdicos no es socialismo. Son democracias muy avanzadas con fuertes programas de desarrollo económico, social y político que benefician a las mayorías. Sería más bien lo que llama Emeterio Gómez un capitalismo solidario. Un capitalismo solidario. Moderno. Y en ese sentido, Bloomberg quería darle un sentido, quería ponerle un rostro más humano al capitalismo nuestro. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es cuando el Estado se hace dueño de todos los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Las fábricas, las empresas de servicios y destruye la propiedad privada y acaba con las libertades. Aparte de la propiedad, que ya lo dijimos antes, acaba con las libertades, acaba con la libertad privada y regresa a la época de Luis XVI, es decir, que concentra el poder, todos los poderes en una sola mano, es decir, el judicial, el ejecutivo y el legislativo concentrados en una sola mano, como ocurre en Venezuela y como ocurre en Cuba, donde estos dictadores son una suerte de monarcas absolutos. Bueno, llegamos, que muy bien, a ver, tremenda explicación, ya regresamos. Queridas amigas y amigos, aquí seguimos pues en Florida Opina con Alexis Ortiz conversando con el licenciado Abel Ibarra sobre los candidatos del Partido Demócrata. Él nos está dando unas explicaciones de por qué fueron sus simpatías con el candidato Bloomberg, la confusión que hay con el socialismo, que la ha creado de alguna manera el precandidato
Bernie Sanders, y él nos estaba haciendo una explicación, un resumen de qué es el socialismo, precisamente porque él dice que esa es su manera de contribuir a despejar esa confusión. Go ahead, adelante. Para adelante. Para adelante, para allá. Bueno, mira, bueno, esto es una formidable oportunidad para que nuestro candidato, Mr. Biden, pueda enfrentar no solamente a Sanders, porque el problema es que Sanders es un elemento casual dentro de un mare magnum que hay en el mundo actualmente. Un amigo nuestro dice que el diablo anda suelto, porque el socialismo parece que recuperó, o quienes lo postulan han intentado que recupere su cara humana cuando nunca ha tenido una cara humana. Entonces, el Mr. Biden tiene una gran oportunidad para que el Partido Demócrata se lave la cara y le explique a la gente que nosotros no somos socialistas, que somos capitalistas, pero creemos que el capitalismo debe tener un rostro humano, porque no el capitalismo salvaje. No el capitalismo salvaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que los analistas tradicionales o convencionales suelen evaluar los alcances del capitalismo cuando toman en cuenta que si la balanza de pagos, que si las reservas internacionales, que si el Producto Interno Bruto, que parece más bien clase de metafísica. El problema es que lo que se logra con esos elementos que mencionan de un modo tan críptico, no permiten que las mejoras del capitalismo lleguen a las mayorías. Y entonces tiene que haber una manera de que las grandes mayorías salgan beneficiadas, porque si no, van a seguir siendo pasto del engaño y de la demagogia de gente como Sanders, que sigue vendiendo la idea del socialismo como si fuera un elemento o un hecho benefactor. Y que ese discurso le llega a una gente resentida que ve que los países crecen, que hay bonanza económica y que esa bonanza no llega a ellos, que no tienen para comprar sus medicinas, que no tienen cómo educar a sus hijos. Entonces, sobre todo los que viven en este país, que es la primera potencia del mundo y la locomotora de la democracia mundial, que la gente dice, bueno, ¿y entonces cómo es la cosa? Hay gente que tiene una fortuna de 150 mil millones de dólares, y está bien, porque hicieron buenos negocios y fueron innovadores, y eso no tiene ningún cuestionamiento. Pero no puede ser que la clase media de un país como Norteamérica esté deprimida cuando hay recursos para que ellos también puedan participar en el progreso. Bueno, y en este sentido, el Mr. Joe Biden está en la línea de darle, y no es ahora, siempre lo ha estado, desde su pelea, por ejemplo, contra la Asociación Nacional del Rifle, que es una de las aberraciones más grandes que hay aquí en la democracia norteamericana, porque son grandes contribuidores para las campañas electorales. Ese enfrentamiento que él ha tenido acompañando, por cierto, al presidente Obama en esa pelea contra la Asociación Nacional del Rifle, habla de un sentido humano de la vida diaria que Mr. Joe Biden va a rescatar en esta contienda electoral. Y en esa cuestión de las armas también han señalado que el señor Sanders no tiene una posición clara, ¿no? Bueno, porque piensa que a lo mejor hay que guardar las armas para un asalto al poder, como han hecho todos los países comunistas. Un chiste, pero podría caberle. No sé. También se dice que es que en el estado de Vermont son muy proclives a la tenencia de armas y les gustan las cacerías. Que por la cacería de animales. Entonces él no quiere molestar a sus electores. Claro. Algo de eso hay. Posiblemente. Lo cierto es que, bueno, yo creo que esta pelea arrancó bien, porque, fíjate tú, recuérdate que cuando Sanders le disputaba la candidatura a Hillary Clinton, a quien le hizo mucho daño, por cierto, Biden le ganó 5 estados a Hillary, y Hillary terminó ganando. Bernie Sanders le ganó. Bernie Sanders le ganó 5, ¿sí? ¿Qué dije yo? Biden. No, pues Biden está con nosotros, chicos. Bernie Sanders le ganó 5 estados a Hillary y sin embargo no obtuvo la nominación. Claro, lo que pasa es que ahora Sanders ha obtenido financiamientos de importantes tipos como Soros, que son enemigos de la democracia, y ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en función de construir un movimiento interno, que no en el Partido Demócrata, sino en el país, que tienda a construir el socialismo de un modo aberrante. Fíjate tú que aquí hubo una reunión, ese material me lo envió Héctor Caraballo, compañero del Partido Demócrata, donde hubo una reunión con la alcaldesa de Barcelona,
que es una comunista furibunda, aliada de Pablo Iglesias, que es otro comunista furibundo que se ha beneficiado de los reales del chavismo, con el exministro de Economía de Grecia, que fue el artífice de la destrucción de la economía griega, que además tenía la tesis y la práctica de pedir dinero prestado a la Unión Europea para gastarlo en gasto corriente, es decir, en el pago de sueldos y en el gasto del funcionamiento del gobierno, lo que conducía a que no hubiera una creación de bienes ni creación de servicios que permitiera crecer económicamente. ¿Quién más estaba? Bueno, un poco de espiritistas de este tipo, ¿no? Porque hablan como espiritistas, son como una suerte de sociedad secreta, de secta, que intenta manejar las cosas en unos medios tonos. Nunca te hablan. ¿Y qué tenía que ver el señor Sanders con eso? Bueno, que ahí está justamente el fundamento del socialismo, porque parece ser, es una suerte de intentona a la manera del socialismo del siglo XXI. ¿Y cómo se explica, Abel, esa cantidad de... Es decir, perdón que te interrumpa. Si existe el foro de Sao Paulo y ahora no sé cómo se llama, la Comisión de Puebla, entonces ellos hicieron aquí su aquelarre para su secta propia. Para crear su secta propia. Pero fíjate, una cuestión que quiero que expliques, porque cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué esa emoción de jóvenes norteamericanos con el discurso del señor Sanders? Por lo que diría Cantinflas, por falta de ignorancia. Porque ¿cuál es el problema? Que nuestros jóvenes lamentablemente no leen. Lo que más leen son los cientos y tantos caracteres que produce el Instagram. O ni siquiera leen en Facebook, que es donde se puede escribir más larguito, porque Facebook es para viejos, o sea, donde entramos nosotros, ese que yo tengo. Y entonces, y que los medios de comunicación son muy irresponsables, porque lo que hacen es promover lo que va teniendo un poquito de éxito mediático, y entonces para ellos poder vender la noticia como un producto. Exacto, lo que llamaba Vargas Llosa la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo. El escándalo como principal valor noticioso. Y a los amigos venezolanos que nos estén oyendo, o a la gente que tiene acceso a los medios, a las redes sociales, les recomiendo que busquen en las redes sociales un artículo que escribió Vladimiro Mujica, que es un científico venezolano, académico, de la Universidad de Arizona, acerca de los millennials y cómo les han secado el cerebro. Cómo están siendo manipulados. Y cómo están siendo manipulados de manera vergonzante. Entonces, ¿tú crees que en esta contienda entre el señor Sanders y el señor Biden, el candidato de los demócratas va a ser el señor Biden? Sí, definitivamente, porque la gente no es tonta. Hay un grueso de la población que se deja manipular y conducir de manera abusiva por los medios de comunicación, pero a la gente a la que le duele la calle rota, a la que le duele su municipio, a la que le duele que sus hijos tienen que formarse bajo los predicamentos de la libertad y del capitalismo humano, no se van a dejar echar esa lavativa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Abel Ibarra. Bueno, ya regresamos. Vamos a conversar sobre béisbol con un gran especialista, un maracucho.